Queridos hijos, hoy voy a revelar algo que muchos no quieren escuchar, pero hay que sentirlo en el corazón. No digo esto para asustarte, no hablo para infundir miedo. Hablo porque el silencio ya ha empezado a pesar en el mundo y poca gente se dio cuenta. Yo veo lo que tú no ves. Veo casas iluminadas por fuera y oscurecidas por dentro. Veo corazones inquietos, incluso en días que deberían ser pacíficos. Veo un cansancio profundo que no viene del cuerpo, sino del alma. Hoy, 25 de diciembre, un día que siempre ha traído luz, el cielo observa algo diferente. Una dependencia excesiva de factores externos. Una fe que se fue posponiendo cada vez más. Un mundo que ha aprendido a confiar en todo, excepto en Dios. Queridos hijos, cuando hablo de apagón, no me refiero solo a la falta de electricidad en los hogares. Hablo de la luz que se ha apagado en muchos corazones. Hablo del silencio que asusta, porque el interior no estaba preparado. Hablo de la noche que llega cuando la confianza ha sido reemplazada por el control. Mi llanto no es de desesperación. Mis lágrimas son una advertencia. Es el grito de una madre que ve a sus hijos desprevenidos para el silencio, para el descanso, para el momento en que todo lo que parecía cierto deja de ser verdad. Aprendiste a correr, pero olvidaste cómo quedarte quieto. Aprendieron a hablar, pero olvidaron cómo escuchar. Aprendieron a encender las luces exteriores, pero se olvidaron de cuidar la luz interior. Cuando todo funciona, muchos creen que todo está bien. Pero veo lo que hay detrás de esto. Veo familias juntas, pero desconectadas. Veo corazones llenos de cosas, pero vacíos de paz. Veo a mis hijos que ya no saben estar en silencio sin sentir miedo. Por eso hablo hoy. No anunciar destrucción, pero preparar el interior antes de que algo se interrumpa en el exterior. La luz más grande de la historia nació en el silencio, en la noche, sin garantías humanas. Y te olvidaste de eso. Llegaron a creer que la seguridad proviene de lo que funciona, que responder rápidamente de lo que se puede controlar. Queridos hijos, cuando algo se detiene no es un castigo, es una revelación. Revelación de donde descansaba el corazón. Quizás te sientes así ahora sin poder explicarlo. Una opresión en el pecho, una ligera inquietud, una sensación de que algo necesita cambiar, incluso sin saber qué. Esto no es casualidad, es el cielo tocándose suavemente antes de permitir el silencio mayor. Si estas palabras tocaron tu corazón, deja el tuyo. ¿Ahora cómo? Este simple gesto permite que este mensaje llegue a otros niños que también sienten este peso en sus corazones. Suscríbete al canal porque lo que se revelará a continuación no trae miedo, sino guía, protección y conciencia espiritual. Ahora, queridos hijos, haced un gesto sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Tu ciudad, tu país. Cuando mis hijos se reúnen, aunque sea a la distancia, mi manto se extiende. Quédate conmigo, porque en el próximo momento os revelaré por qué mi llanto no es pánico, pero una advertencia de amor antes de que el silencio se haga más profundo. Cuando la Virgen María llora, no es porque haya perdido la esperanza. Sus lágrimas no nacen del pánico ni de la desesperación ante lo que pueda suceder. Las lágrimas de María nacen de un amor que ve más allá de lo inmediato. Es el llanto de quien ve lo que muchos aún no pueden percibir, de quien siente el peso que se acerca y sabe que no todos están preparados para el silencio que vendrá. María no llora por la oscuridad en sí, llora por la reacción de los corazones cuando la luz externa falla. Lloras porque ves a personas que han aprendido a confiar solo en lo visible, en lo que funciona, en lo que responde rápidamente. Y cuando eso falla, el ser interior revela su fragilidad. El llanto de la madre es una advertencia porque sabe que el mayor apagón no ocurre en las calles, sino en el interior de las personas. Este llanto no va acompañado de gritos ni amenazas. Es como un peso suave en el corazón, como una tristeza sin nombre, como una llamada silenciosa a la oración.
Muchos sienten el impulso de llorar sin saber por qué. Otros sienten una opresión en el pecho al pensar en el futuro. Otros sienten un profundo cansancio, como si su alma pidiera descanso. Todo esto forma parte de esta advertencia maternal. María ve hogares que se han vuelto dependientes del ruido para no escuchar su propio vacío. Ve familias que se reúnen, pero no conectan. Ve corazones que ya no saben callar sin inquietarse. Y así, su llanto es una invitación a aprender de nuevo a estar con Dios cuando todo se detiene. La advertencia de María no es para anunciar catástrofes, sino para despertar la conciencia. No quiere que sus hijos vivan con miedo, sino que estén arraigados. Porque cuando la raíz es profunda, el árbol perdura incluso cuando el viento es fuerte y la luz parece lejana. Hay lugares en el mundo, y también dentro de cada persona, donde la fe ha sido reemplazada por la autosuficiencia, donde la tecnología ha sustituido a la oración, donde el control ha reemplazado a la confianza. María llora por estos lugares, porque sabe que cuando falla el control, muchos se sienten perdidos. Pero las lágrimas de María también son misericordia. Dicen: aún hay tiempo. Tiempo de recomponer el corazón. Tiempo de fortalecer el ser interior. Tiempo de aprender a confiar de nuevo. Esta advertencia llega antes del impacto visible precisamente porque el cielo quiere preparar, no asustar. María nos recuerda que la Navidad siempre ha transcurrido en silencio, con sencillez, sin estructuras humanas. La luz más grande nació sin garantías externas. Y esto no fue casualidad. Fue una lección que el mundo ha olvidado, pero que ahora necesita ser recordada. Quizás estés sintiendo esta advertencia ahora, aunque no la comprendas del todo. Quizás algo dentro de ti te pida más reflexión, más oración, más sencillez. No lo ignores. El llanto de la madre no acusa, sino que guía. No condena, sino que protege. Si escuchar este tema te hizo sentir una leve tristeza, una opresión en el corazón o incluso el deseo de refugiarte en el silencio, escribe en los comentarios qué sientes ahora mismo. Muchas personas también están prestando atención a esta advertencia y encontrarán consuelo al saber que no están solas. Y quédate conmigo, porque en el próximo momento comprenderás más profundamente lo que realmente significa este apagón cuando se lo ve a través de ojos espirituales y por qué va mucho más allá de una falta de energía. Cuando hablamos de un apagón, la mente humana inmediatamente imagina la oscuridad exterior. Calles sin luz, casas en silencio, pantallas apagadas. Pero desde una perspectiva espiritual, el apagón comienza mucho antes. No nace de la ausencia de energía, sino de la ausencia de significado. Nace cuando el alma pierde el punto de referencia de lo que realmente la sustenta. La Virgen María revela que el apagón más peligroso no es el que apaga las bombillas, sino el que apaga las conciencias. Es el momento en que las personas siguen funcionando externamente, pero ya no sienten internamente. Trabajan, hablan, se mueven, pero desconectadas de lo esencial. Este es el apagón silencioso que se extiende sin que muchos se den cuenta. Espiritualmente, el apagón ocurre cuando la fe se trata como un detalle, cuando la oración se deja para cuando hay tiempo libre, cuando el corazón se acostumbra a vivir solo, reaccionando a las urgencias del mundo. María ve un mundo iluminado por la tecnología, pero oscurecido por dentro. Y esto la hace llorar, porque sabe que cuando la luz externa falla, quienes no han construido una luz interior caen en la desesperación. El apagón espiritual también se manifiesta como confusión. Personas que ya no saben en qué creer, que lo absorben todo, pero no disciernen nada, que oyen muchas voces, pero han perdido la capacidad de escuchar a su propia conciencia. En este estado, cualquier interrupción externa se convierte en una amenaza gigantesca, porque el ser interior ya era inestable. María enseña que el silencio revela lo que el ruido oculta. Cuando todo se detiene, lo ignorado sale a la superficie. Viejos miedos, vacío emocional, tristezas no sanadas,
dependencias invisibles. Por lo tanto, el apagón no es solo una interrupción, sino una revelación. Muestra dónde descansaba el corazón. También hay un apagón de esperanza. Personas que ya no creen en el cambio, que viven solo intentando sobrevivir al día siguiente. Esta oscuridad no se ve con los ojos, pero pesa en el alma. María llora por estos corazones, porque sabe que la falta de esperanza es una de las mayores fragilidades humanas. Cuando María habla de lugares que se verían afectados, no se refiere solo a regiones en un mapa. Habla de lugares interiores, espacios de la vida que han sido espiritualmente abandonados, hogares donde la oración se ha olvidado, relaciones donde el amor se ha enfriado, corazones que han perdido la confianza. Estos lugares también experimentan apagones, incluso con la luz encendida. El apagón espiritual no ocurre de repente, se construye poco a poco, mediante la distracción constante, la prisa y una falsa sensación de control. Y cuando algo interrumpe esta normalidad artificial, muchos se sienten desnudos, desprotegidos, perdidos. María advierte sobre esto no para asustar, sino para enseñar a preparar el ser interior. La buena noticia es que la luz espiritual no depende de las circunstancias externas. Se puede encender en el silencio, en la oración sencilla, en una confianza renovada. María señala esta luz porque sabe que quienes la cultivan no temen la oscuridad. Al contrario, la atraviesan con serenidad. Quizás ahora te estés dando cuenta de que este apagón no es algo que podría ocurrir en el mundo, sino algo que ya se ha sentido en el corazón de muchas personas. Reconocerlo no es motivo de miedo, es el primer paso hacia el despertar. Si al escuchar este tema notaste áreas de tu vida apagadas, confusas o cansadas, escribe en los comentarios una palabra que represente el estado de tu alma hoy. Este reconocimiento abre espacio para la luz que María desea reavivar. Y quédense conmigo, porque en el próximo momento comprenderán por qué ciertos lugares fueron mostrados de una manera específica y lo que esto revela sobre la dependencia humana y el olvido de lo esencial. Cuando la Virgen María permite que ciertos lugares se muestren en una revelación, nunca es casualidad. No se trata simplemente de puntos en un mapa, ni de regiones específicas del mundo. Se trata de símbolos vivos, espacios donde la dependencia humana se ha vuelto absoluta y donde el olvido de lo esencial ha avanzado silenciosamente. Estos lugares representan centros de control, comunicación, influencia y rutina. Lugares donde todo necesita funcionar constantemente, donde el silencio se percibe como un fracaso, donde una pausa se interpreta como una pérdida. María observa estos espacios con dolor porque sabe que, cuando todo depende del funcionamiento constante, una sola interrupción basta para que el miedo se extienda. María no revela estos lugares para exponerlos ni condenarlos, los revela para advertir, porque donde la autosuficiencia crece demasiado, la fragilidad espiritual tiende a crecer con ella. Los lugares que dependen únicamente de sistemas, estructuras y predicciones humanas terminan olvidando que la verdadera seguridad no proviene del control, sino de la confianza. Hay lugares donde la gente ha perdido la costumbre de detenerse, donde la vida se mide por la productividad, la velocidad y la respuesta inmediata. En estos espacios, el corazón no descansa, el alma no respira, la fe se vuelve superficial. María llora por estos lugares porque sabe que, cuando ocurre una interrupción, no hay preparación interior para lidiar con el silencio. Estos lugares también son hogares, casas donde todo está organizado por fuera, pero emocionalmente disfuncionales por dentro. Familias que dependen del ruido para evitar afrontar su dolor. Relaciones que prosperan gracias a la distracción constante. María lo ve con claridad y sufre porque sabe que el silencio forzado revela todo lo postergado. También están los lugares interiores, espacios del alma abandonados, heridas sin curar, culpa reprimida, miedos reprimidos bajo la rutina.
Cuando María muestra lugares, también señala estos espacios interiores que necesitan luz antes de que la oscuridad se vuelva insoportable. Lo que hace vulnerables a estos lugares no es la falta de recursos, sino la excesiva dependencia de factores externos. María nos recuerda que cuanto más se distancia una persona o una sociedad de lo esencial, más frágil se vuelve ante cualquier interrupción. La dependencia excesiva genera miedo. El miedo genera desesperación, y la desesperación cierra el corazón a la fe. Por lo tanto, la advertencia es misericordia. María no espera el colapso para actuar. Advierte con antelación, para que la fuerza interior se fortalezca mientras aún hay tiempo, para que las personas aprendan a sostenerse en silencio, para que reaprenden a confiar cuando no hay respuestas inmediatas. Estos lugares se mostraron porque representan un modelo de vida que ha olvidado la fragilidad humana. Un modelo que intenta eliminar el silencio, la pausa y la dependencia de Dios. Y María, como madre, llama a sus hijos a recuperar el equilibrio antes de que la corrección llegue de forma más dolorosa. Quizás reconozcas algunos de estos lugares en tu propia vida. Quizás percibas áreas donde todo necesita estar bajo control, donde el silencio es inquietante, donde la fe ha quedado relegada a un segundo plano. Reconocer esto no es una acusación, sino una oportunidad de redención. Si al escuchar este tema pensaste en un lugar, ciudad, país, hogar, o incluso un área de tu vida que necesita oración y protección, escribe en los comentarios por qué lugar deseas interceder hoy. Este gesto silencioso prepara el corazón para comprender lo que viene después. Y quédate conmigo, porque en el próximo momento entenderás por qué el silencio siempre viene antes de la interrupción y lo que intenta enseñar antes de que algo realmente se detenga. Antes de cualquier interrupción importante, siempre hay un silencio. Un silencio que no llama la atención, pero que pesa. Un silencio que no asusta, sino que inquieta. La Virgen María conoce este silencio, porque precede a los momentos en que el cielo permite que algo se detenga para que lo esencial pueda verse de nuevo. Este silencio no significa ausencia de vida. Al contrario, está lleno de señales sutiles. La gente sigue trabajando, las luces siguen encendidas, las rutinas transcurren con aparente normalidad. Pero en el interior, algo ya no cuadra. Una sensación de alerta sin una razón clara. Un cansancio que no desaparece con el descanso. Un vacío que ni siquiera las distracciones pueden llenar. María ve este momento como una última pausa ofrecida al corazón humano. Una silenciosa oportunidad de reflexión antes de que la interrupción revele lo que se ha ignorado. El cielo siempre avisa con antelación, pero rara vez lo hace en voz alta. Habla al ser interior, no a los titulares. En este silencio, muchos sienten la necesidad de distanciarse del exceso de información. Otros sienten la necesidad de estar solos unos instantes. Otros experimentan una tristeza leve, casi imperceptible, pero constante. Nada de esto es casualidad. Es el espíritu intentando respirar antes de que el ritmo se rompa. El problema es que el mundo ha aprendido a temer al silencio. Lo percibe como un fracaso, como un vacío, como una pérdida de tiempo. Por eso, cuando el silencio se instala, muchos se apresuran a llenarlo rápidamente. Pero María enseña que el silencio no es el enemigo, sino un maestro. Muestra dónde descansa el alma y qué necesita reorganizarse. Antes de la interrupción, el silencio pone a prueba el ser interior. Revela dependencias, revela miedos, revela la dificultad de permanecer en paz sin estímulos constantes. Quienes aprenden a transitar este silencio con fe no se desesperan cuando algo se detiene. Quienes lo ignoran tienden a entrar en pánico cuando se rompe la normalidad. María llora en estos momentos porque ve que muchos no reconocen el valor de esta pausa. Siguen viviendo como si todo estuviera garantizado, como si nada pudiera salir mal. Pero el silencio
viene a recordarnos que la vida es frágil, que el control humano es limitado y que la confianza debe arraigarse en algo más grande. Este silencio también es misericordia. No viene a asustar, sino a preparar. No viene a quitar, sino a alinear. Es la invitación final a fortalecer el ser interior antes de que el ser exterior sea tocado. Quienes atienden esta invitación sienten un impacto menor después. Quizás estés experimentando este silencio ahora mismo. Quizás no haya sucedido nada concreto, pero todo parece diferente. Como si el aire fuera más denso. Como si el tiempo te pidiera algo que aún no puedes nombrar. Si es así, no lo ignores. Este silencio no es vacío, es una advertencia. María camina en este silencio, reuniendo a quienes se detienen a escuchar, sosteniendo a quienes se permiten sentir, preparando a quienes aceptan la pausa como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Porque cuando ocurre una interrupción, quienes han aprendido a guardar silencio no pierden fácilmente la paz. Si escuchar este tema te hace sentir que algo ha estado raro últimamente, aunque no puedas explicarlo, escribe en los comentarios si también notas este silencio inusual últimamente. Mucha gente se siente igual, y reconocerlo brinda consuelo y claridad. Y quédate conmigo, porque en el próximo momento comprenderás por qué surge el miedo cuando la luz se apaga, y cómo María enseña a sus hijos a cruzar la oscuridad sin desesperar. Cuando la luz se apaga, el miedo no surge de la oscuridad en sí, sino de lo que ésta revela. La Virgen María conoce este miedo, lo vio en los ojos de quienes caminaban en la incertidumbre, de quienes se desorientaban, de quienes se sentían pequeños ante lo desconocido. El miedo surge cuando aquello que sustentaba la sensación de control deja de responder. Para muchos, la luz no es solo iluminación, es seguridad, dirección, previsibilidad. Cuando falla, aunque sea por un instante, el ser interior se desorganiza. El corazón se acelera, la mente crea escenarios, la ansiedad llena el espacio de silencio. María llora por este momento porque sabe que el miedo se propaga rápidamente cuando no se cultiva la fe en la vida diaria. El miedo que surge en este momento es antiguo, no nació con la interrupción. Se guardó, esperando una oportunidad para manifestarse. Miedo a estar solo, miedo a no poder afrontarlo, miedo a perder lo construido, miedo a no tener respuestas. El apagón solo elimina la distracción que mantenía ocultos estos miedos. María observa que muchos no temen a la oscuridad, sino a estar solos consigo mismos. Temen escuchar a su propio corazón. Temen enfrentarse al vacío que se ha llenado de ruido, movimiento y prisa. Cuando todo se detiene, este vacío se hace evidente, y es en ese momento cuando el miedo intenta apoderarse de ellos. También existe el miedo colectivo. Cuando muchos se sienten inseguros al mismo tiempo, el miedo se multiplica. Se difunden las palabras, crecen las suposiciones. La imaginación anticipa la realidad. María sufre porque sabe que el miedo compartido sin discernimiento genera pánico, y el pánico cierra el corazón a la confianza. Pero María enseña que el miedo no tiene por qué gobernar, se puede superar, se puede abrazar y transformar. El miedo es señal de fragilidad, no de fracaso. Y cuando se reconoce, pierde fuerza. Cuando se niega, se expande. La Madre nos recuerda que incluso cuando la luz exterior se apaga, la presencia de Dios no se retira. El silencio no es abandono. La oscuridad no es ausencia. A menudo, es el entorno donde la fe madura. Pero esto solo es posible cuando el corazón no se deja llevar por la desesperación. María llora porque ve a sus hijos confundir la interrupción con el fin, creyendo que si algo se detiene, todo se derrumba. Pero la vida no se trata solo de lo que funciona, se sostiene con lo que queda, y lo que queda no depende de la energía, los sistemas ni las garantías humanas. Cuando se apaga la luz, María se acerca, no para explicarlo todo, sino para ofrecernos apoyo, para
recordarnos que la noche también tiene sentido. Ese silencio también enseña que la verdadera fe no necesita ver para confiar. Quizás ya hayas vivido momentos así, momentos en los que algo se apagó en tu vida, una sensación de seguridad, un plan, una rutina, y el miedo apareció con fuerza. Si esto ocurrió, recuerda que María estuvo ahí, aunque no te dieras cuenta. Ella permanece en los momentos en que tu corazón tiembla. Si al escuchar este tema reconoces algún miedo que aún albergas, escribe en los comentarios qué miedo deseas entregarle hoy a la Virgen María. Aunque sean solo unas palabras, este simple gesto ayuda a disipar el miedo y a dar paso a la luz que nunca se apaga. Y quédate conmigo, porque en el próximo momento descubrirás cómo María se convierte en luz precisamente cuando todo se oscurece, y por qué esta presencia cambia por completo la manera en que atravesamos la noche. Cuando todo se oscurece, no es la fuerza la que sostiene, sino la presencia. Y es en ese momento que la Virgen María se revela como luz, no una luz cegadora, ni un destello repentino que lo resuelve todo de golpe, sino una luz constante, silenciosa y firme. Una luz que no depende de la energía externa, sino que nace de la confianza. María no compite con la oscuridad, no la confronta con ruido, permanece, y esta permanencia es lo que ilumina. Cuando el miedo intenta ocupar todo el espacio, María se acerca como quien enciende una vela en medio de la noche, pequeña a los ojos humanos, pero suficiente para cambiarlo todo. Porque donde hay llama, la desesperación no prevalece. La luz de María no elimina inmediatamente los desafíos, pero transforma nuestra forma de afrontarlos. Enseña que la noche no es el enemigo, que el silencio no es una amenaza, que la pausa no es abandono. Cuando todo se oscurece, María guía a sus hijos hacia el interior, al lugar donde la fe no depende de lo que se ve. Hay personas que solo descubren esta luz cuando pierden otros puntos de referencia, cuando falla aquello que sostenía su seguridad, cuando cesa el ruido. Es en este punto que María se hace visible al corazón atento, no porque llegue solo con dolor, sino porque el dolor elimina las distracciones. María es luz porque señala lo esencial. Nos recuerda que la vida no se sustenta únicamente en el funcionamiento de las cosas, sino en la presencia que permanece cuando cesan. Nos recuerda que la mayor seguridad no reside en el control, sino en la entrega confiada. Y este recordatorio calma el corazón, incluso cuando el panorama externo es incierto. Esta luz también trae discernimiento. En la oscuridad, cualquier sombra parece más grande. Cualquier ruido parece una amenaza. María nos enseña a no reaccionar impulsivamente, a respirar, a silenciar la mente, a confiar en que no todo lo que nos asusta es un peligro real. La luz interior nos ayuda a ver con claridad incluso cuando nuestros ojos no lo ven todo. Cuando María se vuelve luz, no nos señala caminos complejos, nos guía paso a paso. Un momento a la vez, una decisión sencilla, un gesto de confianza, una breve oración. Esta sencillez es lo que nos sostiene cuando la complejidad del mundo nos falla. María también se convierte en luz para las familias. Cuando el miedo invade los hogares, les enseña a encender pequeñas llamas de paz. Un diálogo sincero, un momento de silencio juntos, una sencilla oración. Estas pequeñas luces impiden que la oscuridad se apodere del corazón colectivo. Quizás estés atravesando un momento oscuro. No necesariamente una falta de luz externa, sino una fase de incertidumbre, confusión y cansancio interior. Si aún así permaneces aquí, escuchando, reflexionando, buscando el sentido, eso ya es señal de que la luz no se ha apagado, solo se ha atenuado. María no promete que la noche será corta, pero promete caminar junto a ella, y eso lo cambia todo, porque quienes caminan juntos no se pierden fácilmente. La presencia de la Madre no disipa la noche, pero evita que se convierta en desesperación. Si al escuchar este tema sientes el deseo de confiar, incluso sin entenderlo todo,
escribe solo una simple palabra en los comentarios. Yo confío. Este gesto silencioso fortalece la luz interior y prepara el corazón para comprender cómo esta confianza se manifiesta en los hogares y las familias en el momento venidero. Y quédense conmigo, porque en el próximo tema verán cómo las familias, muchas veces no preparadas para el silencio, pueden encontrar protección cuando eligen caminar en esta luz. Cuando el silencio se instala inesperadamente, las familias son las primeras en sentirlo. No porque algo externo haya sucedido inmediatamente, sino porque el silencio revela lo que el ruido ocultaba. La Virgen María observa con dolor muchos hogares que se han acostumbrado a funcionar solo en el ruido. Televisores encendidos todo el tiempo, pantallas encendidas, conversaciones apresuradas, presencias físicas sin verdadera comunión. El silencio exige encuentro, y no todos están preparados para ello. En 1900, muchos hogares, cuando cesa el ruido, resurgen viejas tensiones, palabras no dichas, resentimientos acumulados. El silencio deja al descubierto lo postergado. María llora por estas familias porque sabe que el mayor temor no es quedarse sin electricidad, sino enfrentarse a lo que se ha ignorado durante años. Algunas familias han perdido la costumbre de orar juntas, otras nunca han aprendido a guardar silencio. Cuando todo marcha bien, estas ausencias pasan desapercibidas, pero cuando algo altera la rutina, surge la fragilidad. Los niños se asustan, los adultos se inquietan, los ancianos se sienten inseguros, y el hogar, que debería ser un refugio, se convierte en un lugar de tensión. María ve a padres que no saben cómo tranquilizar a sus hijos porque ellos mismos están aterrados por el miedo. Ve a madres que intentan mantener la calma mientras sus corazones tiemblan. Ve a jóvenes a quienes nunca se les ha enseñado a lidiar con la pausa, la espera, el silencio. Y por eso sufre, no por falta de recursos, sino por falta de preparación interior. El silencio también revela dependencias. Dependencia de la tecnología para distraerse, dependencia del ruido para evitar pensar, dependencia del movimiento constante para evitar sentir. Cuando todo esto cesa, aparece el vacío. Y María quiere llenar este vacío con presencia, no con pánico. Enseña que el hogar necesita reaprender a ser un lugar de acogida, incluso sin estímulos externos. Un espacio donde el silencio no asusta, sino que acerca. Donde las pausas no generan ansiedad, sino descanso. Donde la fe no solo se recuerda en momentos difíciles, sino que se vive en la vida cotidiana. María llora porque sabe que muchas familias solo buscan a Dios cuando todo lo demás falla. Y aún así, ella no se aleja. Al contrario, se acerca aún más en esos momentos. Porque el silencio, abrazado con fe, puede convertirse en reconciliación, diálogo y reencuentro. El apagón, ya sea externo o interno, revela lo que se ha construido en el hogar. Si hay fe, surge. Si hay diálogo, resurge. Si hay amor latente, puede reavivarse. María cree en las familias, incluso cuando se sienten perdidas. Quizás ahora te das cuenta de que tu familia tampoco está acostumbrada al silencio. Quizás sientes que tu hogar necesita más presencia, más escucha, más fe compartida. Reconocer esto no es una condena, es una oportunidad. María no señala el error, sino el camino. Si escuchar este tema te hizo querer proteger aún más a tu familia, escribe una simple petición de protección para tu hogar en los comentarios. Aunque sean solo unas palabras. Este gesto abre el camino al cuidado de María y prepara tu corazón para comprender por qué este momento no es un castigo, sino una llamada al despertar. Y quédense conmigo, porque en el próximo tema entenderán por qué todo esto no es un castigo, sino una invitación profunda para que el mundo desacelere y redescubra lo esencial. Cuando algo se sale del control humano, la primera reacción suele ser el miedo, y poco después la interpretación errónea, el castigo.
Sin embargo, la Virgen María deja claro que esta vez no debe verse desde la perspectiva del castigo, sino desde la perspectiva del despertar. Porque el cielo no corrige con crueldad, corrige con amor. María no llora porque quiera que el mundo sufra, llora porque ve un mundo cansado, apresurado, distante de sí mismo. Ve gente viviendo en piloto automático, sobreviviendo los días sin habitarlos realmente. Y cuando la vida se vive así, el despertar debe ocurrir de alguna manera, no como una condena, sino como una llamada. El castigo genera miedo y parálisis. El despertar genera conciencia y movimiento interior. María no paraliza a sus hijos, los invita a despertar, a darse cuenta de que algo necesita ser revisado, que el ritmo necesita ser ajustado, que lo esencial se ha dejado de lado en nombre de la urgencia, la productividad y la distracción constante. El mundo ha aprendido a medir todo por su buen funcionamiento. Mientras todo funcione, se cree que todo está bien. Pero María nos recuerda que el buen funcionamiento no es sinónimo de salud. Un corazón puede funcionar y aún así estar vacío. Una familia puede existir y aún así estar desconectada. Una sociedad puede producir y aún así estar enferma. Por lo tanto, cuando algo perturba la normalidad, no significa rechazo del cielo, sino intervención misericordiosa. Es como una pausa forzada para evitar un colapso mayor. María lo ve con claridad, sabe que sin interrupción, muchos seguirían alejándose hasta perder el sentido de su propia alma. Despertar duele, porque te quita la comodidad de la ilusión. Te obliga a mirar hacia adentro, a reconocer tus debilidades, a admitir tu dependencia. Y eso es aterrador, pero también liberador, porque solo quienes reconocen sus propias limitaciones pueden redescubrir el significado de la confianza. María quiere que sus hijos comprendan que Dios no abandona al mundo en tiempos difíciles, se acerca aún más. Pero esta cercanía no siempre se presenta como una solución inmediata. A menudo surge como una pregunta interior: ¿qué necesita cambiar? Y esta pregunta es el comienzo del despertar. Este no es momento de buscar culpables, ni de sembrar el miedo. Es momento de asumir la responsabilidad interior, de bajar el ritmo cuando sea posible, de callar cuando el exceso confunda, de volver a los gestos sencillos de fe que sostienen más que los grandes discursos. María enseña que el despertar no ocurre en masa de la misma manera. Cada persona despierta a su propio ritmo. Algunos se resisten, otros se abren, otros fingen no darse cuenta. Pero la invitación permanece, y quienes la aceptan, la atraviesan con menos dolor, porque comprenden el significado de lo que están experimentando. Quizás estés sintiendo este despertar ahora, una inquietud que no es miedo, sino una incomodidad saludable, un deseo de cambiar algo, una necesidad de volver a lo esencial. Si es así, no te aísles. María acompaña este proceso con cuidado paso a paso. Reconocer que no es un castigo, sino un despertar lo cambia todo. Elimina el peso de la culpa y coloca la responsabilidad en su justo lugar, en el cuidado del alma, de la familia, de la fe vivida en la vida diaria. Si escuchar este tema te hace sentir que algo despierta en tu interior, escribe en los comentarios si crees que el mundo necesita bajar el ritmo y redescubrir lo esencial. Este reconocimiento fortalece el corazón para comprender a quienes apoyaremos en estos momentos. Y quédense conmigo, porque en el siguiente momento, María revela quiénes estarán protegidos y apoyados cuando muchos se sientan frágiles y por qué la confianza será más fuerte que cualquier estructura externa. Cuando el mundo entra en una época de inestabilidad, surge casi automáticamente la pregunta en el corazón de las personas: ¿quién estará protegido? Muchos imaginan que la protección está vinculada a la fuerza, los recursos, la capacidad de previsión y control. Pero la Virgen María revela algo diferente. La protección en estos tiempos no proviene de la seguridad externa, sino de una disposición interior a confiar. María no solo protege a quienes parecen fuertes, se inclina especialmente
hacia quienes reconocen su propia fragilidad, porque quienes aceptan que no lo controlan todo, se abren a ser cuidados. Quienes creen que pueden con todo solos, tienden a resistirse a la protección. Pero quienes se rinden, incluso temblando, encuentran refugio. Estar protegido no significa no ser afectado por las dificultades. Significa no dejarse dominar por ellas. Significa superarlas sin perder la fe, sin permitir que el miedo se convierta en el centro de las decisiones. María protege a quienes eligen mantenerse firmes interiormente, incluso cuando el mundo exterior flaquea. En este tiempo, quienes no endurecen su corazón estarán protegidos, quienes no transforman el dolor en indiferencia, quienes no permiten que el miedo extinga la compasión. María se acerca a estos corazones porque aún hay espacio para que la luz actúe en ellos. Quienes cultivan gestos sencillos de fe también estarán protegidos. Una breve oración, un silencio consciente, una petición sincera. No son las grandes demostraciones las que sostienen, sino la constancia. La fe vivida a diario crea raíces profundas, capaces de resistir cuando el viento aprieta. María protege a las familias que, incluso imperfectas, eligen caminar juntas. Hogares donde aún se escucha, donde aún se intenta dialogar, donde aún hay espacio para Dios aunque sea pequeño. Estos hogares no son inmunes a las dificultades, pero se sostienen desde dentro. La protección también se extiende a quienes cuidan su interior, a quienes saben distanciarse del exceso cuando les roba la paz, a quienes disciernen antes de reaccionar, a quienes no se dejan llevar por el pánico colectivo. María cubre estos corazones porque eligen la serenidad en lugar de la agitación. Algunos creen que la protección es un privilegio. María revela que es una elección de confiar, una elección de callar cuando sea necesario, una elección de no alimentar el miedo, una elección de permanecer fiel a lo esencial, incluso cuando todo invita a la distracción. Quizás te preguntes si estás entre quienes estarán protegidos. La respuesta no depende de tu pasado ni de la perfección de tu fe. Depende de tu actitud actual. Si estás dispuesto a confiar más que a controlar, a escuchar más que a reaccionar, a rendirte más que a resistir. María no promete caminos fáciles, promete presencia, y esta presencia nos sostiene de maneras invisibles, pero reales. Liberaciones silenciosas, fuerza inesperada, paz que no depende de las circunstancias. Así se manifiesta la protección. Si al escuchar este tema sientes el deseo de confiar más profundamente, incluso sin saber qué te deparará el mañana, escribe en los comentarios una simple intención que desees poner bajo la protección de la Virgen María hoy. Este gesto fortalece tu corazón para escuchar lo que ella pide a sus hijos ahora. Y quédense conmigo, porque en el siguiente momento, María revela claramente lo que ella pide en este tiempo y por qué esta simple petición puede cambiar completamente la forma en que navegamos por todo lo que nos espera. Tras revelar silencio, miedo, despertar y protección, la Virgen María hace una petición clara a sus hijos. No es una petición pesada, ni algo alejado de la realidad. No exige grandes gestos, ni cambios imposibles. Al contrario, lo que María pide ahora es sencillo pero profundo, y precisamente por eso transformador. María les pide a sus hijos que regresen a lo esencial, que calmen sus corazones, que dejen de vivir solo reaccionando a lo que sucede afuera y comiencen a cuidar lo que sucede en su interior. Ve un mundo cansado no solo de los acontecimientos, sino también de la forma en que las personas se han distanciado de sí mismas. La petición de María comienza con el silencio interior, un silencio elegido, no impuesto, un momento diario para respirar, reflexionar y orar aunque solo sean unos minutos. María sabe que muchos dicen que no tienen tiempo, pero nos recuerda que el alma también necesita espacio para evitar enfermarse. Pide oración, pero no como una fría obligación. Pide oración como un diálogo sincero, una conversación sencilla, una petición sin palabras elaboradas, un corazón abierto que simplemente dice, aquí estoy.
María no busca la perfección en la oración, busca la presencia. María también pide confianza. No una confianza ingenua que ignore la realidad, sino una confianza madura que reconoce los límites y, sin embargo, elige no desesperar. Pide a sus hijos que dejen atrás la necesidad de controlarlo todo, que acepten que no todo se puede predecir y que esto no significa abandono. Otra petición importante de María es que tengamos cuidado con lo que alimentamos interiormente. Palabras, noticias, pensamientos. Ella ve cómo el miedo crece cuando el corazón está constantemente expuesto a la confusión y al exceso. María pide discernimiento, saber cuándo detenerse, cuándo callar, cuándo proteger la propia paz. María también pide reconciliación, con Dios, consigo mismo, con los demás. Muchos dolores actuales se agravan por viejas heridas sin sanar, perdones tardíos, culpas albergadas. María pide que se abandonen estas cargas, porque se debilitan precisamente cuando más se necesita la fuerza interior. También pide pequeños gestos de amor. Nada extraordinario. Un poco de cariño extra para quienes nos rodean, una palabra que no duela, una escucha que acoja. María sabe que en tiempos difíciles, el amor vivido en la vida cotidiana es una de las formas más fuertes de resiliencia espiritual. Nada de lo que María pide les quita nada a sus hijos, todo es para protegerlos. Porque quienes viven en lo esencial sufren menos interrupciones. Quienes confían más de lo que controlan, lo superan con más paz. Quienes rezan, aunque sea un poco, no se sienten solos. Quizás te des cuenta de que esta petición se ha hecho muchas veces en tu vida. Quizás fue ignorada, pospuesta, olvidada. María no se detiene en el pasado, llama al presente. Y este llamado regresa ahora con mayor claridad porque el tiempo exige una decisión interior. Responder a esta petición no significa que todo será fácil. Significa que no estarás perdido, que incluso en el silencio habrá significado. Incluso en la pausa habrá presencia. Si después de escuchar este tema sientes que necesitas responder a esta solicitud, escribe solo 2 simples palabras en los comentarios: yo escucho. Este gesto marca una elección interior y prepara el corazón para recibir el alivio que María quiere ofrecer a los afligidos en el momento próximo. Y quédense conmigo, porque en el siguiente tema verán cómo esta petición, al ser concedida, comienza a generar algo que muchos creían haber perdido: alivio, descanso y paz en medio de la incertidumbre. Cuando la petición de la Virgen María se acoge en el corazón, algo comienza a cambiar silenciosamente, casi imperceptible para quienes observan desde fuera, pero profundamente real para quienes lo experimentan en su interior. No es el mundo el que se transforma primero, es el alma. El alivio llega antes de que las circunstancias cambien, porque no depende de ellas. María comprende el peso que muchos cargan en silencio, un peso de preocupaciones constantes, miedos no expresados, responsabilidades acumuladas y viejos dolores que nunca encontraron espacio para sanar. Sabe que hay personas agotadas no por lo que hacen, sino por lo que sienten, y es precisamente por eso que el alivio que ofrece no es una solución rápida, sino un descanso interior. Este alivio no significa la ausencia de dificultades, significa estar presente en medio de ellas, significa poder respirar cuando todo parece abrumador, dormir un poco mejor, pensar con más claridad, sentir que el corazón ya no está solo. María actúa así, con dulzura, respetando el tiempo y la fragilidad de cada niño. Para quienes confían, el alivio llega como una paz inesperada, una paz que no borra la realidad, sino que impide que domine, una paz que permite afrontar el día sin dejarse consumir por la ansiedad. Muchos no pueden explicar de dónde viene, simplemente sienten que algo ha cambiado en su interior. Esta es la señal de que la confianza ha empezado a dar frutos. María no exige una confianza perfecta, acepta incluso la confianza frágil, la que aún lidia con la duda. Porque confiar no es la ausencia de miedo, es una elección a pesar de él.
Y cuando se toma esa decisión, aunque sea tímidamente, el corazón empieza a reorganizarse. El alivio también se manifiesta como claridad. Los pensamientos que antes eran confusos comienzan a calmarse. Las decisiones se toman con menos impulso. El miedo da paso a la prudencia. María no elimina los desafíos, pero cambia la forma de afrontarlos. También se experimenta un profundo alivio emocional. Quienes cargaban con tristeza sin saber por qué, empiezan a llorar y al llorar se sienten más ligeros. Quienes se habían endurecido recuperan la sensibilidad. Quienes habían perdido la esperanza empiezan a ver pequeñas posibilidades. María trabaja así, restaurando gradualmente lo que se ha desvanecido con el tiempo. Este alivio no es un privilegio de unos pocos. Se extiende especialmente a quienes han llegado al límite, a quienes ya no saben qué pedir, a quienes incluso han perdido la capacidad de orar. María intercede por ellos con aún mayor ternura, porque sabe que primero es necesario consolar, luego guiar. Cuando llega el alivio, no disminuye la vigilancia, al contrario, la fortalece. Proporciona las condiciones para continuar, para permanecer alerta sin entrar en pánico, para afrontar lo que viene con mayor serenidad, para evitar sentirse abrumado emocionalmente cuando algo sale mal externamente. Quizás sientas este alivio ahora, aunque sea sutilmente, o quizás aún te pesa, pero con la sensación de que algo ha empezado a moverse en tu interior. En cualquier caso, recuerda esto: el alivio es un proceso, y comienza cuando el corazón decide confiar, incluso sin todas las respuestas. Si escuchar este tema te produjo una ligera paz interior, una suave tranquilidad o una esperanza que parecía lejana, por favor escribe en los comentarios si te sentiste así: paz, alivio o esperanza. Este reconocimiento fortalece el camino interior y prepara el corazón para recordar la promesa que María reafirma a continuación. Y quédate conmigo, porque en el próximo momento la Virgen María te recordará una promesa que nunca se ha roto, ni siquiera en los momentos más oscuros. Cuando todo parece incierto y el futuro se vuelve difícil de vislumbrar, la Virgen María nos recuerda algo que muchos han olvidado en medio del miedo. Hay una promesa inquebrantable, una promesa que no depende de la estabilidad del mundo ni del funcionamiento de las estructuras humanas. Permanece en pie incluso cuando todo a su alrededor se tambalea. Esta promesa no dice que la oscuridad no vendrá, dice que la oscuridad no tendrá la última palabra. María conoce los momentos en que sus hijos creen haber llegado al límite, cuando sienten que ya no tienen fuerzas, cuando sus corazones empiezan a dudar si aún vale la pena confiar. Es precisamente en esos momentos cuando la promesa se hace más necesaria. La promesa es de presencia constante, incluso cuando el silencio atemoriza, incluso cuando la luz exterior se apaga, incluso cuando las respuestas no llegan. María nos recuerda que Dios no abandona a sus hijos en medio de la noche. Camina con ellos, aunque no sea evidente de inmediato. Muchos creen haber perdido esta promesa por errores, distanciamientos o decisiones del pasado que ahora pesan en su conciencia. Pero María enseña que la promesa de una madre no se ve anulada por la fragilidad de su hijo. Al contrario, se manifiesta con mayor fuerza precisamente cuando el hijo es más débil. Esta promesa sostiene a quienes lloran en silencio, a quienes cargan con responsabilidades que superan sus posibilidades, a quienes se mantienen firmes por amor a alguien, incluso en el cansancio. María ve estos corazones y los cubre con especial cuidado, porque sabe que necesitan apoyo más que explicaciones. La promesa también habla de continuidad, que la historia no termina en el momento más oscuro, que el sufrimiento no define el desenlace. Incluso cuando algo parece interrumpido, hay un camino que sigue construyéndose. María señala este camino con paciencia, sin prisas, respetando el tiempo de cada uno. Recuerda que ninguna lágrima ofrecida es en vano, ningún dolor vivido con fe se pierde. Hay sufrimientos que, en el presente, parecen simplemente injustos, pero que con el tiempo revelan protección, madurez y un retorno a lo esencial.
La promesa no niega el dolor, garantiza que no será en vano. En estos tiempos en que muchos temen lo que pueda suceder, María reafirma: el cuidado del cielo no se ha suspendido. Lo que cambia es su forma de actuar. Menos señales visibles, más apoyo interior, menos respuestas inmediatas, más presencia silenciosa. Y esa presencia es suficiente para salir adelante. La promesa también implica restauración. Lo debilitado puede fortalecerse, lo quebrantado puede sanar, lo perdido puede resignificarse, no siempre de la forma que la persona imagina, sino de la manera que el alma necesita para no perderse. María nos recuerda que esta promesa requiere perseverancia. No una perseverancia heroica, sino una perseverancia diaria. Un día a la vez, un paso sencillo, un gesto de confianza que se repite incluso cuando flaquean los sentimientos. Así es como la promesa cobra vida en medio de la oscuridad. Quizás estés escuchando esto precisamente porque necesitas recordar esta promesa ahora. Quizás hayas olvidado que no caminas solo. Quizás creías que todo dependía solo de ti. María viene a recordarte: hay un cuidado mayor que acompaña tus pasos, incluso cuando no lo ves. Si al escuchar este tema sientes que aún crees en esta promesa, a pesar de las dificultades, escribe una palabra sencilla en los comentarios que represente esa confianza, aunque sea una palabra pequeña. Este gesto fortalece tu corazón para comprender que lo que sigue no es un final, sino un llamado. Y quédate conmigo, porque en el momento siguiente, María deja claro que todo esto no indica destrucción, sino una invitación profunda a volver a la luz, incluso después de la noche más oscura. Cuando la oscuridad persiste, muchos creen haber llegado al final del camino, que algo ha terminado definitivamente, que no hay vuelta atrás. La Virgen María, sin embargo, revela algo diferente. Lo que parece el final es, en realidad, una llamada profunda, silenciosa e inevitable a volver a lo esencial. María sabe que el corazón humano teme a la disrupción, teme al cambio, a lo que se descontrola, a lo que exige transformación. Pero enseña que no toda interrupción viene a destruir. Algunas vienen a corregir el rumbo, otras a frenar lo que iba demasiado rápido, otras a salvar lo que se estaba perdiendo sin que nadie lo notara. Este tiempo no apunta a la aniquilación, sino a la revisión. Revisión de prioridades, revisión de valores, revisión de cómo se ha vivido la fe, a menudo mera costumbre, tradición o un recuerdo lejano. María llama a sus hijos a una fe más consciente, menos automática, más interior. El llamado no es colectivo solo en un sentido externo. Es profundamente personal. Cada corazón lo percibe a su manera. Para algunos surge como inquietud, para otros como tristeza sin nombre, para otros como un deseo de cambio. María respeta este ritmo porque sabe que cada despertar llega en el momento oportuno. También advierte sobre algo importante. Interpretar este momento solo con miedo es perder el sentido de la llamada. El miedo cierra, la llamada abre. El miedo paraliza, la llamada se mueve desde dentro. María no quiere hijos asustados, sino despiertos. No quiere corazones endurecidos, sino conscientes. No es el fin de la fe, es el fin de una fe superficial que no soporta el silencio. No es el fin de la esperanza, es el fin de una esperanza basada únicamente en garantías humanas. No es el fin de la luz, es el fin de la ilusión de que la luz siempre vendrá de afuera. María señala que, después de la noche, siempre nace algo, aunque aún no sea visible, aunque el proceso sea doloroso. El llamado exige madurez espiritual. Aceptar que no todo volverá a ser como antes, pero puede volverse más real. Este llamado también exige responsabilidad interior. No esperar a que el mundo cambie primero, no esperar a que las señales externas transformen. María enseña que el mundo empieza a cambiar cuando cambian los corazones,
cuando las personas eligen vivir con más presencia, más silencio, con una fe más auténtica. Quizás sientas que algo necesita cambiar en tu vida, aunque no sepas exactamente qué. Quizás te des cuenta de que no puedes seguir como estás. Este sentimiento no es una amenaza, es un llamado, una invitación a crecer, a confiar más profundamente, a dejar atrás lo que ya no te sostiene. María no llama a lo desconocido sin compañía. Camina junto a nosotros, apoya mientras el corazón aprende a caminar de otra manera. E incluso cuando el camino parece oscuro, discretamente señala hacia la luz. Reconocer que no es el final lo cambia todo. Elimina el peso de la desesperación y le da sentido. Lo que está sucediendo no pretende destruirte, sino despertar algo que estaba latente. Si al escuchar este tema te sientes llamado a vivir tu fe con más conciencia y sinceridad, escribe en los comentarios una palabra que represente este llamado en tu corazón. Incluso una simple palabra bastará. Este gesto prepara tu ser interior para recibir lo que María te ofrece a continuación. Y quedaos conmigo, porque en el siguiente y último momento, la Virgen María extiende una bendición especial a los que han permanecido hasta el final y muestra cómo seguir adelante con confianza, incluso después de la noche. Si has llegado hasta aquí, hay una razón. En una época en la que muchos abandonan rápidamente el silencio, la reflexión y la escucha interior, tú has elegido permanecer. Y la Virgen María ve a quienes no se rinden, reconoce a quienes perseveran incluso cuando sus corazones se conmueven, incluso cuando las palabras tocan viejas heridas, incluso cuando sus almas sienten el peso de lo revelado. En este último momento, María se acerca aún más, no como alguien distante, sino como madre. Extiende su manto sobre cada persona que ha llegado al final de este video, sobre quienes sintieron miedo, sobre quienes sintieron paz, sobre quienes lloraron en silencio, sobre quienes aún no lo entienden todo, pero decidieron confiar. La bendición que María ofrece ahora es invisible a los ojos humanos, pero es real en nuestro interior. Conmueve la mente cansada y trae claridad. Conmueve el corazón inquieto y trae descanso. Conmueve el alma agobiada y da fuerza para continuar. Esta bendición no elimina automáticamente los desafíos, pero transforma la manera en que los enfrentamos. María bendice los hogares representados aquí, las familias que necesitan protección, las personas que se sienten solas incluso rodeadas de otros, quienes cargan con demasiadas responsabilidades, quienes pasan largas noches sin saber cuándo amanecerá. Nada de esto pasa desapercibido para la mirada de la Madre. Ella también bendice este país y todos los lugares mencionados a lo largo de este camino, no como una promesa de ausencia de dificultades, sino como una garantía de cuidado. Donde haya silencio, que haya discernimiento; donde haya miedo, que haya confianza; donde haya oscuridad, que la luz interior no se apague. Si algo te conmovió durante este video, una palabra, un silencio, una sensación de paz o incluso inquietud, eso ya es señal de su presencia. María actúa así, con dulzura, respeto y profundidad. No invade, acoge, no fuerza, sostiene. Ahora quiero invitarte a realizar un gesto simple, pero espiritualmente poderoso. Si has llegado hasta el final, escribe algunas palabras de fe en los comentarios. Podría ser amén, confío o gracias Madre. Este gesto representa la apertura a recibir esta bendición especial que la Virgen María ahora extiende sobre tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tú como esto, ayuda a que este contenido llegue a otras personas que también necesitan consuelo, discernimiento y esperanza. Suscríbete al canal para seguir caminando con nosotros. Aquí, cada video es un espacio de silencio, fe y consuelo espiritual. Y estad atentos, porque en el próximo video, la Virgen María os mostrará cómo mantener la protección espiritual incluso en los días más difíciles, y qué sencillas acciones fortalecen la fe
cuando todo a vuestro alrededor parece inestable. Que la paz permanezca contigo, que tu corazón no se cierre al silencio y que el manto de la Virgen María te cubra hoy, esta noche y siempre.